¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy tengo nuevamente la bendición de compartir la segunda parte de la palabra de la mujer samaritana. Pero antes vamos a orar. Padre, le damos gracias por su amor, Señor, por su misericordia, Señor, por su fidelidad, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted instruyendo, Señor, en esta segunda parte, Señor, de la mujer samaritana, Señor. Le pedimos, Señor, en esta hora que sea usted hablando a través de mí, Señor, y que todos mis hermanos y yo en este día podamos aprender, Señor, de este hermoso mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar. Esto está en Juan capítulo 4, versículo del 20 al 42. Vamos a la palabra. Dice así, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, porque la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Qué hermosa palabra del Señor. La semana pasada vimos a una mujer samaritana teniendo una conversación con Jesús en el pozo. Leímos también su conversación y vimos cómo Jesús se dio a conocer y el hermoso propósito que tenía Jesús al ir a ese pueblo. Era predicar de su evangelio. Vamos a ir analizando por versículos. Capítulo Juan 4, versículo 20. ¿Qué nos dice en el versículo 20? Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, en este versículo la mujer samaritana menciona el conflicto entre judíos y samaritanos sobre el lugar correcto para adorar a Dios. Bueno, acá los samaritanos adoraban el monte Gerizim, mientras que los judíos creían en el lugar adecuado que era allí en Jerusalén. Bueno, el monte de Gerizim se menciona varias veces en la Biblia como un lugar de bendición. El monte de Gerizim tiene también otro monte gemelo llamado Ebal, que significa monte cortado en 2. Bueno, este monte se decía que era un tesoro que pertenecía a Jacob. Y esto lo podemos ver en Génesis 33, 19. Vamos a la palabra. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Podemos ver acá que Jacob compró un pedazo de tierra en Siquem, lo cual estaba muy cerca del monte de Gerizim. Bueno, después Jacob dio esta tierra a su amado hijo José como una herencia particular. Y luego fue en donde él fue sepultado los huesos de José en Siquem. Vamos en Josué 24, versículo 32. Dice: y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y fue posesión de los hijos de José. Acá podemos ver que los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron y salieron después de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela que Jacob le había comprado a los hijos de Hamor. Bueno, hemos hablado sobre Gerizim, donde los samaritanos adoraban en el monte de Gerizim. Hablaremos también sobre el templo de Jerusalén. Este era el lugar central de adoración para los judíos ubicados en Jerusalén, en el monte de Moriah, construido originalmente por el rey Salomón. Y esto lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 6. Ahí lo podemos leer en casita. Ahí Salomón edifica el templo y ahí podemos instruirlos bien en la palabra del Señor. Dice también que al igual esto fue destruido y reconstruido varias veces, siendo el principal lugar para la religión judía.
Los judíos creían que era el único lugar donde se podía adorar a Dios. El templo servía como símbolo de unidad del pueblo de Israel y todas aquellas personas se dirigían a ese lugar. Y así se evitaban de adorar otros dioses u otras religiones. Sigamos en el versículo 21, que dice la palabra. Juan, del versículo 21. Vamos a continuación. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dice a la mujer que llegará el momento en que el lugar físico de adoración no será importante, sino que recalca un cambio hacia una adoración más espiritual y no centrada tanto en las ubicaciones específicas como el monte o el templo. Versículo 22 al 23, dice la palabra: vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, y cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Acá el Señor Jesús le está diciendo a la mujer: ni los judíos ni los samaritanos están adorando correctamente, porque ninguno adoran en verdad. Ambos pueblos estaban muy alejados de la verdad. No lo practicaban a cabalidad en esos tiempos. Había sido influenciada por tradiciones de hombre. Y no la verdad que era su palabra. Bueno, además aún no había recibido el Espíritu Santo. Y como Dios es espiritual, no lo podían adorar correctamente. Versículo Juan 4, versículo 24, dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bueno, acá el Señor Jesús le dice algo muy relevante: la salvación viene de los judíos. Jesús era judío, él estaba manifestando como el medio por el cual vendría la salvación. Y lo maravilloso es que Dios, quien sale a buscar a esos verdaderos adoradores, y sigamos en Juan 4, versículo 25. ¿Qué nos dice acá? Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Acá la mujer expresa y dice la venida del Mesías, quien revelará todas las verdades, aún teniendo diferencia entre samaritanos y judíos. Todos ellos esperaban el Mesías. Mesías proviene del hebreo Mashiach, que significa ungido. Se refiere a una figura prometida y esperada por los judíos, que sería ungida por Dios para llevar a cabo una misión especial de salvación y redención. Vamos a la palabra, Isaías 7:14. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de Jesús cumplió muchas profecías y el nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros en hebreo. En Mateo 1, versículo 23 también lo podemos ver. El nombre Emmanuel aparece 3 veces en la Biblia. En Isaías del Antiguo Testamento aparece 2 veces, en Isaías 7, versículo 14 y Isaías
capítulo 8, versículo 8. Y una vez en Mateo capítulo 1, versículo 23. Sigamos en la palabra en Juan 4, versículo 26. ¿Qué nos dice? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús le está revelando la identidad como el Mesías a esta mujer samaritana. Jesús le revela la identidad, ya que es una de las primeras veces que Jesús declara abiertamente quién es Él. Esta es la evidencia más clara para callar a todas esas denominaciones que niegan la intensidad del Mesías como Salvador. El mismo Señor Jesús le está diciendo: yo soy ese ungido, profetizando en la Escritura. Al igual, en el versículo 26, la salvación no la presenta para todos. Recordemos que Él vino a unir a las dos casas de Israel que estaban separadas. Ahora había venido a la casa del norte. Amén. Sigamos y leamos el capítulo Juan 4 del versículo 27 y 28. ¿Qué nos dice? Dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué nos enseña? Que en el tiempo de Jesús no era común y era mal visto que un hombre judío hablara en público con una mujer, especialmente con una mujer samaritana. Jesús ahí rompe con todas esas normas y muestra su disposición a dejar atrás todo eso. Después podemos ver la reacción de los discípulos. Estos se sorprenden al ver que Jesús está hablando con una mujer samaritana y no lo cuestionan por su acción, porque ellos ya lo conocen. Luego podemos ver la importancia de ese diálogo en este encuentro, que es significativo porque Jesús revela su identidad como Mesías a esta mujer samaritana, quien luego comparte esta revelación con su comunidad. Podemos ver cómo el mensaje de Jesús y su misión de salvación, sin importar su género u origen. Juan 4, versículo 28, que nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Acá podemos ver que dejar el cántaro simboliza que la mujer samaritana ha encontrado algo más importante que el agua física, sino que ha encontrado a Jesús, al Mesías, y la promesa del agua viva que le ofrece en ese momento. Este gesto muestra su urgencia y entusiasmo por compartir lo que ha descubierto. La mujer samaritana regresa a la ciudad para compartir ese encuentro con Jesús a todas esas personas. Pero ¿qué significa? Que su vida había sido transformada por esta conversación y siente la necesidad de compartirlo con otra persona. Y por último, vemos cómo esta mujer se convierte en una mensajera del Evangelio, siendo que había sido una mujer marginada. Bueno, su testimonio es tan impactante que moviliza a los habitantes de aquella ciudad para ir a conocer a Jesús. Juan 4, versículo 29 y 30. Dice la palabra, en el versículo 29 dice: venid
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué nos dice? La mujer samaritana invita a los habitantes de esa ciudad a conocer a Jesús, destacando que Él le ha revelado todo lo que ha hecho ella. Su testimonio personal era impactante, que despierta el interés de los demás. Pero ¿qué ocurre al preguntar, ¿no será este el Cristo? La mujer sugiere que Jesús podría ser el Mesías. Esta pregunta la realiza para despertar en las personas el deseo por descubrir la verdad por sí mismo. Veamos qué ocurre con los habitantes. Reaccionan de inmediato, salen de la ciudad y van hacia Jesús. Todos impresionados si era el Mesías de quien se hablaba en ese momento. Sigamos en los versículos 31, 34, ¿qué nos dice? Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haya la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En estos versículos 31 y 32 podemos ver cómo los discípulos están preocupados del bienestar físico de Jesús en ese momento. Le piden que coma algo y le dice, Rabí, come. Recordemos que los discípulos habían ido en ese momento al pueblo a comprar a la ciudad para comer. Y Jesús ahí se quedó esperándolo en aquel pozo. Luego ellos regresaron, notaron algo extraño, que Jesús no quisiera comer. Jesús le estaba dando señales a sus discípulos que no supieron entender en ese momento. En el versículo 32 dice que Jesús responde de manera muy asertiva, indicando que Él tiene otro alimento diferente que ellos no conocen. Sigamos en el versículo 33. Dice también que los discípulos no comprendieron a qué se refiere Jesús y ellos piensan que alguien le trajo algún tipo de comida. Veamos. Pero en el versículo 34 Jesús explica que su comida es hacer la voluntad de Dios. Esto iba más allá de sacar su sed de hambre y de beber, sino que era completar la obra que había sido encomendada en ese momento. Aquí el Señor hace referencia a la importancia de las necesidades espirituales. La comida para Jesús es cumplir su misión, resaltando la obediencia a Dios sobre las preocupaciones terrenales. Y cuando se refiere a acabar su obra, se refiere a que Él tenía la misión de predicar el evangelio a esta mujer samaritana. Sabemos que Jesús se fue haciendo más conocido llevando la misión de su Padre, del Padre, que después lo llevaría también a morir en una cruz por nuestros pecados. Sigamos en el versículo 35, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús usa una metáfora de la tierra para enseñar a sus discípulos sobre la importancia de la misión espiritual.
El énfasis está en cosechar y no sembrar las personas porque fueron sembradas. Hay veces que se pierde mucho tiempo tratando de convencer a alguien, pero Jesús le dice, vayan por los que están listos, directo al fruto y no a la semilla. Se debe enfatizar que el prójimo no son todas las personas, son los que Dios ya determinó para vida eterna. Hay algunos que inevitablemente se perderán, incluso serán más los que se pierden que los que se salven. Versículo 36 dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Qué destaca Jesús? Que el trabajo en la cosecha espiritual tiene recompensas eternas. El que participa en esta labor espiritual, ya sea sembrando o segando, recibe su salario y recoge frutos que tiene valor eterno. El fruto de este trabajo es la salvación de las almas. Las personas que aceptan el mensaje del Evangelio reciben vida eterna. Podemos ver en estos versículos que aquí se enfatiza la cooperación y la alegría compartida entre aquellos que inician el trabajo y la siembra y aquellos que lo complementan, ciegan. Esto se refiere a los profetas y otros siervos de Dios que prepararon ya el camino y a los discípulos que ahora están viendo los frutos de esta preparación. Esto es la salvación de las almas. Sigamos en el versículo 37. ¿Qué nos dice? Dice que, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Acá podemos entender que la siembra y la siega son dos etapas distintas del proceso de cultivo. La siembra significa un trabajo para preparar el terreno y plantar la semilla cuando ya está maduro. Ambas tareas son importantes y son realizadas en diferentes momentos y diferentes personas. Por lo cual Dios nos está enseñando que en el camino de Dios también hay personas quienes plantan, predican, enseñan y evangelizan. Y hay otras personas que cosechan, que recogen los frutos del trabajo espiritual. Versículos 38 y 39. ¿Qué nos dice la palabra? Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Acá podemos ver cómo el impacto del testimonio de esta mujer samaritana hicieron y creyeron en Jesús. Ella relató su encuentro con Jesús de manera muy, pero muy honesta. Podemos ver el vínculo con que una persona común puede ser un puente de la gracia de Dios e inspirar también a otro. El poder, el testimonio puede ser impulso para el primer paso hacia la fe. Y por último veremos en Juan 4 del versículo 40 y 41. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Acá podemos ver cómo los samaritanos, motivados por el testimonio de esta mujer, acuden también a Jesús y le piden que se quede junto a ellos. Acá se demuestra cómo nacen las ganas de conocer más a Jesús,
a pesar de la enemistad que existían entre los judíos y los samaritanos. Jesús decide quedarse 2 días para poder expandir su palabra allí en ese lugar. Y estos 2 días sirvieron para que muchos samaritanos llegaran a creer también en Jesús. En el versículo 42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos cómo los samaritanos le dicen a la mujer que ahora creen, no solo por su testimonio, sino por ellos mismos que han escuchado a Jesús y están convencidos de que Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, al llamar a Jesús el Salvador del mundo, el Cristo, los samaritanos reconocen su identidad y quién era Jesús. Esto nos enseña que cada uno tiene un encuentro personal con Él. Debemos creer, hermano, en su palabra. Se dieron cuenta que Jesús no solo era de los judíos, sino del mundo entero. Bueno, al concluir la historia de la mujer samaritana, podemos ver que nos enseña que debemos amar al prójimo y a todas aquellas personas. Son valiosas para Dios y que Jesús desea que demostremos su amor a todos ellos. Que solo a través de Jesús nosotros podemos obtener y recibir la vida eterna. Jesús es el Mesías. Los que adoren a Dios lo hacen en espíritu y en verdad. Que nuestro testimonio, hermano, sobre Jesús sea una herramienta poderosa para llevar a otros hermanos o personas que no lo conocen a Él, creer en Él, en su amor, en el Mesías, en Cristo, al Dios Todopoderoso. Qué hermoso es haber entregado esta palabra. Que tengan un bendecido día.